cuál? Página 80 y algo, ¿no? 86. No. Estas. Bien. Fíjense. Dice, del 3 al 14, ahí tenemos varios ejercicios, ¿no? Del 3 al 14, dice, una función está dada por una tabla de valores, una gráfica, una fórmula o una descripción verbal. Determina si es 1 a 1, ¿sí? Determina si es 1 a 1. Entonces, vamos a iniciar con estas. Está muy clarito, digo, no se alcanza a ver, está muy tenue, pero sí lo tienen allá en la mano, ¿no? Es una función que es 1 a 1, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, espérenme, creo que no, no va a ser 1 a 1. ¿Por qué no es 1 a 1? Fíjense bien, a ver, recuerden que una función es 1 a 1 si a cada elemento del rango le corresponde nada más 1 y solamente 1 del dominio. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, si nosotros ponemos a reflexionar un poquito sobre este concepto, podemos determinar o podemos deducir que una función es 1 a 1 si solo si su dominio y su rango tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Pues porque como a cada elemento del primero le corresponde nada más 1 del segundo y del segundo nada más 1 del primero, la cantidad de elementos debe ser la misma. ¿Sí estamos de acuerdo? Y por lo tanto deberán de ser del mismo tamaño. Esa sería una forma de definir una función 1 a 1. Sin embargo, puede haber otra. Y la otra es la siguiente. Una función 1 a 1 o es monótona. Es monótona. ¿Qué significa monótono? O una función monótona. Una función es monótona cuando es siempre creciente o siempre decreciente. ¿Sí? Ese es el concepto de monotonía. Una función es monótona si es creciente en todo su dominio o decreciente en todo su dominio. Sin embargo, puede también una función ser monótona en ciertos intervalos. Por ejemplo, la función seno es creciente en el intervalo de 0 a pi medios, pero decreciente de pi medios a pi. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí? Pero eso es monotonía en un intervalo. Pero desde el punto de vista de definición, es monótona si es toda creciente o toda decreciente. Entonces, pues una función 1 a 1 es de ese tipo. ¿Por qué? Porque si no fuese así, ¿qué significa? Significa que probablemente sea creciente, pero después va a decrecer. Y si va a decrecer, ¿qué significa? Que va a haber valores de y que tengan los mismos valores de x que otras y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace una especie como de esto, ¿no? Sube, por ejemplo, vamos a suponer que es creciente, pero luego decreciente. Entonces, ¿ya están de acuerdo que no va a cumplir el criterio de la línea horizontal? ¿Sí o no? ¿Sí? O al revés, supongamos que es decreciente y luego se hace creciente. Entonces, ¿qué sucede? Ya no va a cumplir el criterio de la línea horizontal. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? En cambio, si es monótona, siempre es creciente. Entonces, si siempre es creciente, sí va a cumplir el criterio de la línea horizontal. Si es monótona decreciente, entonces, si ustedes se fijan, en la primera tablita no es 1 a 1. ¿Por qué no es 1 a 1? Porque es creciente de 1 a 4. Vean, en 1 vale 1.5, luego vale 2, luego vale 3, luego vale 3.6, 5.3 y luego baja. ¿Sí o no? Entonces, como son puntos, recuerden que la curva es cuando la suavizamos. Entonces ya nos está diciendo que la gráfica va a ser creciente. Y por lo tanto, pues ya no va a cumplir esa condición.
¿Qué pasa con el número 4? La número 4 sí es, al parecer sí es 1 a 1. ¿Por qué? Porque siempre es creciente. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con las gráficas? Pues esto está más facilito. Esta sí es 1 a 1, esta no es 1 a 1, esta no lo es, esta sí lo es. Bien. ¿Qué pasa con las que tenemos acá, de 9 al 12? Bueno, la 9 es una parábola, es una función cuadrática. Su gráfica va a ser una parábola no es 1 a 1. ¿Sí? Entonces, no. Esta es una línea recta, esta sí. Esta es la función recíproca. La función recíproca también es 1 a 1. ¿Sí? La gráfica de la función recíproca es esta. Su gráfica es de esta forma. ¿Sí? Entonces, en los negativos es decreciente. ¿Sí están de acuerdo, no? Monótona decreciente. Y en los positivos también es monótona decreciente, siempre es monótona decreciente. Y si pasamos en la línea horizontal, pues sí lo va a cumplir. ¿Sí? La función coseno no es 1 a 1. Acuérdense que la función coseno, su gráfica es más de esta forma. Entonces, eso no es 1 a 1. Bien. Luego por acá vienen algunos ejercicios en forma verbal. Dice el número 13, f de t es la altura de un fútbol. Ahí obviamente podemos entender un balón de fútbol, ¿no? 10 segundos después del kick-off. El kick-off que es la patada, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta ahí que el jugador le da la patada al que hasta le pone ahí un compañero. Yo hasta digo, hijo, si se equivoca y le da una patada en la mano, sí se lo puede fracturar. Entonces, pues creo que la pone así, ¿no? Bueno, entonces ahí es una función. ¿Por qué es una función? Porque la altura es función del tiempo, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿es una función 1 a 1? No. ¿Por qué? Porque hace una trayectoria parabólica. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Es una trayectoria parabólica. Claro, habrá quien diga, pero cuando va subiendo, ahí sí es 1 a 1. Ah, bueno, sí, pero aquí no nos dice, no nos especifica eso, sino que da a entender que es en toda la trayectoria. Bien. 14. F de t es tu altura a la edad de t. ¿Tu altura es una función? Sí, pero ¿es 1 a 1? Bueno, dicen que cuando llegamos a viejitos nos empezamos a ser pequeños, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pues no sería, ¿verdad? Porque yo creo que no, porque hagan de cuenta, la altura máxima, ¿cuándo la alcanzamos? A los 20 y tantos años, ¿no? O los 18. ¿O qué? ¿O todavía seguimos creciendo a los 20? A los 21, ¿no? ¿Vale? A los 21. ¿Vale? Bueno, entonces, y ya después, ya cuando estamos en la tercera edad, pues sí dicen que pues empezamos a ser pequeños. Entonces no sería una función porque va a haber en 2 instantes, supongan, ¿no?, que la altura máxima va a ser 1,75. Entonces, o 1,80. Entonces hubo un instante en que tu estatura fue de 1,75, por ejemplo, ¿no? Cuando estabas más chiquito. Pero ya cuando estés más grande, entonces ya habría 2 valores de altura. Un valor de altura para 2 valores de tiempo diferentes no sería uno. Claro, pensando que la persona llega a la tercera edad, ¿no? ¿Sí? Porque si llega nomás así joven, pues ahí probablemente sí diríamos. Ahora que ya no depende. Si murió joven, pues sí sería una función 1 a 1. Pero si es una persona que que murió ya de grande, de edad, pues no. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Fíjense, aquí hay unos ejercicios interesantes, el 16. Nos dice, sea f de x igual a 3 más x cuadrada más tangente de pi x medios, donde x varía entre menos 1 y 1, encontrar la función inversa en 3 y también encontrar la función de la función inversa en 5. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a hacer. A ver, ¿cómo le haríamos? Pues es aplicar nada más los conceptos, ¿no? No le pasa nada, no lo piso ni nada. ¿O ya lo quiere? Ah, no me estoy. Si estuviera así, pues sí. ¿No? A ver, es f de x igual a 3 más x cuadrada más tangente de pi medios x sobre 2. Nos dice que el intervalo es de menos 1 a 1 y nos pide el inciso A encontrar la función inversa en 3, inciso B la función de la función inversa en 5. Notemos cómo el inciso B es una composición. ¿Sí están de acuerdo que esto es una composición, verdad? ¿Sí? Básicamente esto incluso lo podríamos poner así, f composición su inversa en 5. ¿Sí? Pero bueno, ahorita no vamos a hacer composición, nada más es una forma de establecer eso. Muy bien. Ustedes van a decir, bueno, me pide que evaluemos la inversa en 3, pero no hemos visto cómo obtener la inversa. ¿Sí? No hemos visto cómo obtener la inversa. Entonces, ¿ya valió? No. Para este ejercicio no es necesario que obtengamos la inversa. ¿Por qué? Por lo siguiente, si yo quiero, fíjense bien, una cosa importante. Cuando yo tengo para f de x, para la función, vamos a suponer que el punto A, B es de la función, ¿sí? Es de la función f de x. Bien, para la inversa se va a cambiar. Va a ser B, A. Eso incluso ya lo habíamos comentado el día de ayer. Si tu función es f de x y su dominio es A y su rango es B, su inversa, su dominio va a ser B y su rango va a ser A. ¿Sí? Se cambia. Y precisamente por eso es que se refleja, que es el reflejo con respecto a la función identidad. Y también está esta propiedad que habíamos visto. La función de la función inversa de x es igual a x, si se acuerdan, ¿verdad? Porque es una forma como en cómo pudiéramos pensar que se cancela. ¿Sí estamos de acuerdo? No estoy viendo a ver si sí está grabando. Bueno, si sí está saliendo lo que estamos haciendo. Y de la misma forma, la inversa de la función en x pues es igual a x. ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes se fijan, ¿cómo podemos encontrar el inciso A? Que es la inversa en 3. Bueno, si nosotros analizamos esto con lo que acabamos de escribir, esto significa lo siguiente: este 3 es abscisa para la inversa. ¿Por qué? Porque es la x de la inversa. Y acuérdense que el x son los valores que toma la variable independiente. ¿Sí o no? Abscisa para la inversa, pero viene siendo la ordenada para la función. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Pero es la ordenada para la función. ¿Y quién es la ordenada? La función. Entonces podríamos poner 3 igual a 3 más x cuadrada más tangente
de pi x sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Va de nuevo. A ver, este 3 es la x de la inversa. ¿Sí? La ordenada de la inversa. Pero vienes, perdón, la abscisa de la inversa. La abscisa de la inversa es el valor de x de la inversa. La abscisa de la inversa. Pero viene siendo la ordenada de la función. ¿Quién es la función? Es esta. ¿Y quién es la ordenada? El valor de la función. Entonces, si vale 3, pues lo sustituyo. ¿Sí se de acuerdo? Bien. Ustedes van a decir, bueno, pues sí, vamos a encontrar el valor de x. Y dices, bueno, pues es que ahí está cuadrático que tiene tangente, ¿no? Pues ya valió porque tengo que despejar a x. Es horrible. Sí, se ve horrible, pero no es tan fea. ¿Por qué? Porque si tú piensas viéndola, ya puedes sacar el valor de x. ¿Cuánto valdría x ahí? No, 0. ¿Sí? Si x vale 0, te va a dar 3 igual a 3 más 0 al cuadrado más tangente de 0 sobre 2, ¿sí o no? ¿Cuánto es la tangente de 0? 0. ¿Sí o no? 0. Más 0 más 3 me da 3. ¿Sí están de acuerdo? O sea, es una ecuación sencillita de resolver. ¿Por qué le da valor de 0 a x? Porque es lo que te digo. Uno pensaría, no, pues está horrible porque tengo que despejar a x, ¿no? Pues ¿cómo la despejo? Sí, está horrible. Pero afortunadamente te fijas nada más viendo y dices, a ver, si x vale 0, entonces x cuadrado vale 0. La tangente de 0 es 0. Entonces, pues ya está. Si x vale 0, este vale 0 y este también, y me va a quedar 3 igual a 3. Entonces, el que lo cumple es el 0. O sea que surgió así por viendo, pues, ¿sí me explico? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, no hay de otro. No hay de otro. Si aquí hubiera sido, por ejemplo, 5, ya la puerta torció el rabo. Ya. Ahí ya se jodió el asunto. Porque sí, ahí tendría uno que aplicar métodos numéricos. Porque no es una ecuación que se pueda resolver por algún método que conocemos, no se puede despejar. Bien, pero ya encontramos el valor de x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, pero esta x es en la función. Es decir, para la función, el punto que la cumple es ¿quién? El 0,3. Sí, porque si x vale 0, la función vale 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí no me está pidiendo la función, a mí me está pidiendo la inversa evaluada. Bueno, lo voy a poner así. La inversa, pero la inversa cuando su x vale 3. ¿Sí o no? Entonces, ya dijimos que este punto en la inversa sería al revés. ¿Sería quién? El 3,0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se acuerdan que si intercambiar dijimos, no? La abscisa en la función va a ser ordenada en la inversa. Y la ordenada va a ser la abscisa en la inversa. Entonces, ¿sí están de acuerdo que se cambia, no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto va a valer? La inversa en 3, 0. Porque se cambia. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Y esta, la de esta más sencilla. ¿Por qué está más sencilla? Bueno, porque si se fijan, aparentemente está horrible. Y está horrible porque tendríamos que evaluar la inversa en 5. No tengo la inversa. El problema es que aquí no puedo aplicar esto. Porque si yo lo aplicara, entonces sería así. Si yo intentara hacer lo mismo ahora con este, ¿están de acuerdo que sería resolver esto o no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Pero aquí ya no funciona. Ya no funciona que sea tan rápido. ¿Por qué? Porque aquí funcionó porque nos daba 3 igual a 3. Pero aquí ya no. Aquí ya esto tiene que, ya no puede ser 0 esto. Y ahí va a ser muy difícil. ¿Sí? Tendríamos que tener la inversa. ¿Sale? Pero, ¿cómo lo vamos a resolver? Muy sencillo, aplicando esto. ¿Esto a quién se parece?
Está como la canción esa del ¿cómo se llama? Como la canción del parte este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya lo habíamos comentado. No sé. Apenas va a notar, señorita. Ya vamos a mitad de la clase, ya hasta nos vamos. No, por haber pedido todo el garabato, como decía mi abuela. ¿No? Bien. Entonces, a la primera, ¿qué me dice la primera? A ver, si yo aplico esta propiedad aquí, ¿esto cuánto me va a dar? A ver, 5. Sí, ¿por qué? Pues porque la inversa, bueno, la función se cancelaría con su inversa, ¿no? Y me va a quedar un poco. ¿Sí quedó claro? Está muy fácil, ¿no? Bien. Pues vamos a continuar. Aquí hay otro. El 17, hasta te lo pone ahí con rojito, así como que está difícil, ¿no? Pero en realidad no lo está. Dice, si g de x es igual a 3 más x más y a la x, encuentra la inversa de g en 4, o g inversa en 4. ¿Cómo le hacemos? Pues está muy sencilla. De hecho, es algo parecido a lo que acabamos de hacer. Dice, g de x igual a 3 más x más c a la x, ¿verdad? ¿Sí o no? Me pide, encuentra la inversa de g en 4. ¿Sí? Bueno, nosotros diríamos, a ver, pues para resolver esa, pues tengo que sacar la inversa de g, pero todavía no he visto cómo. ¿Sí? Todavía no he visto cómo. Ahora, independientemente de eso, hay unas que son muy difíciles, ¿eh? Esta sería muy difícil encontrar su inversa. Porque acuérdense que uno de los pasos era despejar. Entonces, despejar aquí sí es complicado. Muy complicado y en algunas ocasiones puede ser imposible para algunas funciones. Pero no es necesario encontrar la inversa. ¿Por qué? A ver, por lo mismo, ya lo hicimos. Esa es la abscisa en la inversa. ¿Sí o no? Es la abscisa de la inversa. Bien. La abscisa en la inversa viene siendo ¿qué cosa? La ordenada en la función. ¿Y quién es la ordenada? Pues el valor de la función. O sea que significaría que 4 es igual a 3 más x más c a la x. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí? O sea, esto me dice 4, no sé. 4, no sé. ¿Por qué? Porque no conozco la ordenada. La ordenada sería el valor de la inversa en 4, pero no tengo la inversa. ¿Cómo la voy a calcular? ¿Sí me explico? Por eso la dejo en blanco. Bien. Pero, si esta es la ordenada, perdón, la abscisa en la inversa, acá va a ser la ordenada en la función original. ¿Sí quedó claro? Entonces, pues aquí sí es fácil encontrar la abscisa. Y de hecho es lo que vamos a hacer. Si yo soy capaz de encontrar la abscisa, sé que va a ser la ordenada a la inversa. ¿Queda claro? Entonces, a ver, hay que resolver esta ecuación. Uno diría está horrible. Sí, está horrible si despejamos, pero no es necesario despejar. ¿Cuánto valdría x ahí? ¿Se puede encontrar así bien fácil? ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto? ¿Es parecido al otro?
es? ¿No? 0. ¿Por qué? Porque si x vale 0, me va a quedar 4 igual a 3 más 0 más c a la 0. ¿Y esto cuánto es? 3 más 1. ¿Sí o no? Es el 0. ¿Sí? Entonces, ya encontramos el valor de x que hace que la función valga 4. Y ese valor es 0. Entonces, acá la inversa, ¿cómo va a ser? Ese punto va a ser 4,0. ¿Sí? ¿Y quién es 0? En la inversa es su valor. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Está sencillo. Sí se fijan que estamos aplicando nomás la definición de la inversa, ¿no? Muy bien. Luego dice aquí el 18. La gráfica de f está dada. ¿Por qué f es 1 a 1? Pregunta número 1. Pregunta B. ¿Cuál es el dominio y el rango de la inversa? Pregunta C. ¿Cuál es el valor de la inversa en 2? Pregunta B. Estima el valor de la inversa en 0. Está sencillito. ¿Cómo sería? Bueno, primero que nada como que hay que marcarle, ¿no? Porque ya ven que no ayuda mucho el foco, ¿verdad? Más o menos ahí como que sí se alcanza a ver, pero vamos a marcar más. ¿Ya? Esos son los ejes y aquí está la curva. Sí se alcanza a ver más o menos el cuadriculado, ¿verdad? El cuadriculado es importante porque pues, es el que nos va a permitir sacar puntos. Bien. Entonces, nos dice, ¿por qué es 1 a 1? O sea, si es 1 a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque la línea horizontal no se... Porque cumple el criterio de la línea horizontal. ¿Sí están de acuerdo? Es siempre creciente. Por lo menos en ese intervalo. En el intervalo de dónde? De menos 3 a 3. ¿Sí? ¿Sí? Ya más adelante y más atrás, no sé. Pero por lo menos ahí sí es creciente. Entonces es 1. Bien. ¿Cuál es el dominio y el rango de la inversa? Bueno, pues para empezar no tengo la inversa. Lo que tengo aquí es la gráfica de la función. ¿Sí? Es la gráfica de la función. No tengo la inversa. Entonces, ¿cómo voy a encontrar su dominio y su rango? Pues muy sencillo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el dominio de la función es el rango de la inversa. Y el rango de la función es el dominio de la inversa. ¿Sí? Entonces, yo puedo sacar el dominio y el rango de la función de la gráfica. A ver, ¿cuál es el dominio de f? Pues el dominio son todos los números, por lo menos, o sea, lo puedo poner así, menores o iguales que menos 3 y mayores o iguales, mayores e iguales que menos 3, pero menores que 3. ¿Verdad? Suponiendo que sí coge los extremos. ¿Sí están de acuerdo, no? Y el rango de f es ¿qué? Son todos los yes. ¿De dónde a dónde? De menos 1 a 3. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Es como una ley. El rango son los valores que toma la y. La y es la función, lo vertical. Entonces lo vertical es de menos 1 a 3. Pero siempre tiene que estar de los números menores que x y los números mayores iguales que x. Menores iguales y mayores iguales. Bueno, en este caso sí, porque son estos números. O sea, la función existe de aquí a acá. Entonces, ¿qué números son? Pues son los números que están entre menos 1 y 3. ¿Sí? Porque sí puede haber funciones que, sobre todo cuando tienen saltos, que llegan hasta aquí y luego hasta acá y dan otro salto, ¿no? Entonces ahí ya es diferente el asunto. ¿Sí? Y X, creo que sí están de acuerdo que es de menos 3 a 3, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo va a ser el dominio de la inversa?
pues va a ser el rango de la función. Pero obviamente aquí no le pongo y, le pongo x, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la x es la variable dependiente. ¿Sí? O sea, aquí es importante eso. Sería así. Y el rango, pues va a ser el dominio de la inversa. ¿Sí? Perdón, el rango de la inversa va a ser el dominio de la función. Sí, tienes razón. Gracias. Muy bien. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Gracias. Muy bien. Pues ahí está. Bien. Aquí ya vienen algunos problemitas. Y luego viene que encontremos la inversa. Miren, 19, está hasta con rojo ahí, así como diciendo, fue difícil, ¿no? Dice, la fórmula C igual a 5 novenos de F menos 32. Bueno, ahí está formando la gráfica, la pongo más arriba, más arriba. La gráfica de C igual a 5 novenos de F menos 32, donde F es mayor o igual que menos 459.67, expresa la temperatura Celsius como función de en función de la temperatura en grados Fahrenheit. Encuentra una fórmula para la función inversa e interprétalo. ¿Cuál es el dominio de la función inversa? ¿Sí? Entonces, esta formulita que está aquí es la que me permite convertir grados Fahrenheit a grados centígrados o grados Celsius, que es lo mismo. ¿Sí? Sí saben cuáles son los grados Fahrenheit, ¿no? Los grados Fahrenheit es el sistema de temperatura que se utiliza sobre todo en los países de habla inglesa. ¿Sí? Estados Unidos, Inglaterra, Australia. Ya ven cómo son estos cuadros. ¿Okay? Y la escala centígrada o Celsius es la que se aplica en los países que llevan o que utilizan el Sistema Internacional de Unidades, que es el kilogramo metro segundo, como unidades fundamentales. Y prácticamente son todos los países del mundo, excepto los de habla inglesa. Sí, son muy necios ellos. ¿Sí? ¿Y por qué se llama Celsius? Porque así era el apellido del ingeniero, bueno, del físico que ideó esa escala. De la misma forma que Fahrenheit es el apellido del otro personaje. Aquí hay que decir que el Sistema Internacional de Unidades, y esto es importante porque ustedes van a trabajar con él, el Sistema Internacional de Unidades, que cuando yo estaba en la secundaria, se le llamaba Sistema MKS Internacional. Se llama MKS todavía porque lo hace tomando las unidades de las magnitudes físicas fundamentales. Y las magnitudes físicas fundamentales son longitud, masa, tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso es m de metro para la longitud. Yo les dije longitud, masa, tiempo, ¿verdad? Bien, de la longitud es el metro, de la masa es el kilogramo y del tiempo es el segundo, por eso es MKS. ¿Sí? Y luego, esas son las unidades fundamentales, pero hay también otras fundamentales que no se utilizan mucho. Por ejemplo, las de temperatura y las Celsius. ¿Sí? Y hay unidades derivadas, bueno, y también está la carga eléctrica, la carga eléctrica que es el coulomb. Creo que esas son, por lo menos, las principales de las fundamentales, porque de ahí se derivan todas. Por ejemplo, la aceleración, la velocidad, la corriente eléctrica, el voltaje, ya se hace en base a las fundamentales. Entonces, el sistema internacional es muy científico.
muy científico, a diferencia del sistema inglés. El sistema inglés es hecho con los pies. Y sí, literalmente está hecho con los pies, con las patas. ¿Por qué? Porque el pie, que es la unidad de longitud del sistema inglés, se basó en el pie de un rey de Inglaterra. ¿Sí? O sea, bien, nomás para que vean cómo son de... Pues sí, pues retrogradores, ¿no? Porque pues, no, eso no es ciencia. En cambio, ¿cuál es la definición de metro en el sistema internacional? Creo que era la 10.000ª o 10.000.000ª parte del meridiano terrestre. Y luego ya sacó una definición más chingona, que era basada en la longitud de onda emitida por el isótopo, quién sabe qué del cesio, o sea, ya así, ¿verdad? Y luego el kilogramo es la masa de un decímetro cúbico de agua a una temperatura de 4 grados centígrados a nivel del mar. Ya está, ya hay una definición ahí. ¿Sí? Y la escala Celsius es igual, porque la escala Celsius utiliza como referencia el punto de ebullición del agua y el punto de congelamiento del agua. 100 grados es cuando hierve, ¿sí? Pero obviamente el agua hierve a diferentes temperaturas, eso hay que decirlo, dependiendo de la altitud. Pero como esto es bien científico, 100 grados al nivel del mar. Al nivel del mar. Sí, porque la temperatura varía, la temperatura de ebullición del agua varía con altitud. ¿Por qué varía con altitud? Pues por las leyes de los gases. La presión atmosférica, la presión influye en la temperatura. ¿Sí? Por eso las ollas express, ¿no? Hay allí hierve más rápido porque la presión, ¿verdad? Es hacer cosas así. Entonces todo eso está interesante, ¿verdad? Entonces, sí, ya, yo creo que 4 minutos, porque si me voy un poquito, antes tengo que mover el coche. Para que no me vayan a dar un golpe. ¿Eh? Sí, no, de hecho no lo vamos a acabar, me lleva como 10 minutos, pero bueno, por lo menos sí vamos a comentar. Entonces fíjense, esta fórmula es la que utilizaría para convertir grados Fahrenheit a grados centígrados. ¿Sí? Lo que me está pidiendo el ejercicio es obtener una fórmula para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Sí? Ahora una cosa importante. Eso de ahí es una ecuación o una función. Bueno, habrá quien diga que es una ecuación y sí, pero también habrá quien diga que es una función y también. Solo que quien diga que es una función está chistoso porque la variable independiente son los grados Fahrenheit. ¿Sí o no? La variable independiente son los grados Fahrenheit. Es decir, los grados centígrados van a depender de los grados Fahrenheit. ¿Y esto por qué es? Pues porque convierto de Fahrenheit a centígrados. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que las variables son de la misma especie, por así decirlo, porque ambas son temperaturas, pero son diferentes. Entonces, se puede utilizar uno y lo otro, pero aquí lo correcto es que lo analicemos como función, porque de hecho es lo que me está pidiendo el ejercicio. Que encuentre la ecuación que me permite ahora expresar de grados centígrados a Fahrenheit, que vendría siendo la inversa de esa función. ¿No? Entonces, pues sí, es algo que nos va a llevar 10 minutos, porque recuerden que son 3 pasos, por lo menos ¿cómo se llama? El Stuart mencionaba 3 pasos para obtener la inversa. Aquí ya vamos a ver cómo obtener la inversa. Bien, lo dejaríamos para mañana y pues sí, vamos a dejarle aquí porque ya no nos va a dar tiempo. Continuamos mañana.